Nuestro invitado sin café como excusa de este sábado es cinéfilo por definición y por profesión. Empezó sus andaduras cinematográficas rodando el cortometraje Shock con tan solo 14 años. Entre otros proyectos se encuentran en 1995 dirigió a Carmen Maura, Juanjo Puig-Corbet, Jean-Pierre Cassel y Rafael Álvarez en la coproducción europea Amores que matan, una comedia negra inspirada en la iconografía de Norman Rockwell. En 1999 propició el debut cinematográfico de Paz Vega y Eduardo Fernández con Zapping. Entre sus proyectos más decentes, busca y consigue el equilibrio perfecto entre filmografía y documental, con una película como su último proyecto, Regreso al Horizonte, que se estrenará en febrero. Aunque su carrera no la forman solo proyectos cinematográficos, también ha creado textos teatrales, hace diseño gráfico y es un apasionado de la fotografía. Todo ello compaginado con la docencia. Colabora con distintas instituciones como la Fundación para la Investigación Audiovisual de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo o la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba, donde defiende a capa y espada la independencia y el ritual del cine. Hoy nos visita Juan Manuel Chumilla Carvajosa. Bienvenido a Telón y Cuenta Nueva. Buenos días, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar agradecerle que haya aceptado nuestra invitación y esta entrevista. La verdad que nos hacía mucha ilusión entrevistar a algún director de cine porque de momento solo hemos traído gente de teatro. Sí. Y bueno, pues para comenzar, una película u obra que te haya marcado y por qué. ¿Una película u obra? Sí, o obra de teatro. Dices? Sí. Habría muchas, ¿no? Pero bueno, me quedaría con alguna película de Fellini. Hace poco me preguntaron en la Filmoteca para un ciclo que se llama La película de tu vida y tuve que pensar mucho y al final elegí la Dolce Vita, ¿no? Creo que la Dolce Vita es un antes y un después en la historia del cine por muchos motivos y creo que Fellini es uno de los más, o quizá el más grande director de cine de la historia, ¿no? Pero bueno, es una opinión personal. Hay mucho Wells, Buñuel, Jean Cocteau, hay Coppola, ¿no? Son grandes creadores. Muy bien, y ya después de esta pregunta, que es como la base de todo el que se dedica a este mundo, algo que le haya marcado, sabemos que naciste en Murcia, estudiaste en Italia, eres del Mediterráneo hasta la médula. ¿Cómo ha sido la creación del diseño del vino lapislázuli? Que no olvidemos que también eres diseñador gráfico, a pesar de que tu mayor ocupación sea el cine. Bueno, yo creo que soy un hombre inquieto, un hombre del renacimiento, ¿no? Como dicen algunos, porque creo que la creatividad, independientemente de la rama que utilices, sea el teatro, el cine, el diseño, la fotografía, pues viene de una raíz común, ¿no? Y es la imaginación. Entonces en 2015 tuvimos un proyecto de crear un vino de autor y empezamos con un que se llamaba Lapislázuli y ganó el premio al mejor vino en el certamen internacional de Madrid que hubo de vinos, ¿no? Y la idea vino a raíz del color, ¿no? Hay un tipo de vino que es el Syrah, que es una uva azulada, y entonces es una de las cepas más antiguas del mundo, y a partir de ahí pues lo asocié con el color azul lapislázuli, y luego descubrí que en el antiguo Egipto, que es donde provenían los famosos escarabajos sagrados, que eran azules también hechos con piedra de lapislázuli, pues ya se cultivaba vino, ¿no? Entonces se me ocurrió diseñar un logotipo con una especie de escarabajo estilizado y recordando una frase que me mandaron después de ver, cuando ya estábamos en producción, en donde decía precisamente en el valle Arija, en Egipto, 2000 años antes de Cristo, ya los egipcios hacían vino y a los mejores les ponían un sello con una imagen de un escarabajo, ¿no? Lo cual me resultó muy mágico, ¿no? El hecho de que yo hubiera tenido esa intuición sin conocer ese origen, ¿no? La verdad es que lo que habéis conseguido crear es un vino con una botella muy original, porque es un azul muy potente que llama la atención, que es atractivo. Sí, ajá. Sí, porque además el color azul de la botella es algo que alguna vez se había utilizado en vino blanco, pero usado en un vino tinto pues es algo bastante insólito, y entonces cuando
lo descubres porque con el color del vino, con el azul de la botella, cuando la botella está sin abrir, no se percibe, parece que es una botella normal, y conforme lo decantas empieza a aparecer el color del cristal transparente, y la verdad es que es muy bonito. Pues después de este gran diseño, entramos más en tu parte cinematográfica. Tu última película, Regreso al Horizonte, está completamente grabada en Murcia, con actores murcianos, y Sí. es de las pocas que vive esto. ¿Crees que vivimos en una deslocalización del cine, que se pretende ir siempre fuera o buscar algo nuevo cuando no aprovechamos lo que tenemos en casa? Bueno, yo lo plantearía de otra manera. Digamos que la industria del cine siempre se acumula en torno a donde están los estudios, en el caso de Hollywood en California, y en el caso de Madrid, la industria, la mayor parte de las películas se producen desde Madrid o Barcelona, porque ahí están las televisiones, que son las que financian casi siempre la mayor parte de las películas, ¿no? Yo siempre digo que el cine es una industria, un negocio que está secuestrado por la televisión desde hace años, cosa de la que nadie habla, porque realmente es imposible hacer una película independiente en España, en el sentido de que sea independiente a la televisión. Y la televisión, cuando te da dinero para hacer una película, pues te impone una serie de criterios que son básicamente comerciales, y ahora han creado sus propias productoras para que el dinero que la ley les obligue a invertir en cine, pues se quede en casa, ¿no? Lo cual también es bastante, para mí, lamentable. Y entonces, pues, es mucho más cómodo rodar en Madrid o cerca de Madrid que irse a rodar a un sitio como Murcia. Yo necesitaba una ciudad de provincias, y entonces, bueno, evidentemente elegí Murcia porque es una ciudad que conozco muy bien, que tiene muchísimas posibilidades visuales, como se ha demostrado en la película, y porque además tenía un viejo sueño de reunir a los actores murcianos más importantes en un mismo proyecto, como Ginés García Millán, Pepa Niorte, Enrique Martínez, etcétera. Y cuando fui a hablar con una de las cadenas de televisión, me dijeron que por qué no rodaba en Guadalajara, porque estaba más cerca, ¿no? Eso implicaba que se ahorraban las dietas, los hoteles, y abarataban el coste de producción, ¿no? Entonces, claro, ahí tienes dos opciones: o aceptas y lo haces sabiendo que vas a tener el apoyo de una gran cadena de televisión estatal, con todo lo que significa de promoción después para que la película se vea y la gente vaya a verla, o, digamos, te rebelas un poco y sale tu temperamento más inconformista, como es el caso, y rechazas esa gran oferta y prefieres hacer la película por tu cuenta, que es lo que hemos hecho. Y al final, pues bueno, hay una doble medida. Es que hacer la película que querías, lo cual es para mí lo más importante, pero tienes mucha más dificultad después de conseguir que la gente sepa que esa película existe, ¿no? Pero así se escribe la historia del cine. Sí, es que actualmente además al final se están haciendo corporaciones muy potentes que ya lo controlan todo en la prensa, incluso ya son medios escritos, radiofónicos, televisión, ya son productoras de cine. Es difícil escapar de ahí, pero claro, es verdad que tienen una infraestructura muy potente y mueven publicidad y mucho dinero, ciertamente. Ajá. Así es. La película Regreso al Horizonte, que se estrenará en febrero en toda España, fue su preestreno hace 2 días. Ha tenido una gran acogida en el preestreno. Trata un tema tan manido por una parte, pero tan difícil como la pobreza, y consigue alejarlo de los tópicos. ¿Cómo se consigue eso? Porque no es tan fácil abandonar los clichés que tenemos tan impresos en nuestra conducta, ¿no? Sí, bueno, yo es que, digamos, tuve la suerte de conocer ese mundo en profundidad a través de un documental que hice producido por Elías Querejeta, con el que he trabajado en varias ocasiones. Y entonces era un documental que trataba precisamente el tema de la pobreza en el primer mundo, y tuvimos ocasión de profundizar mucho y entrevistar a mucha gente que estaba en la calle, a través con el apoyo de asociaciones y ONGs como Cáritas o Fundación Raíz, etcétera. Y entonces salió un documental que incluso estuvo en festivales. Fue, la verdad, una experiencia humana y cinematográfica estupenda, y eso me sirvió para que yo mismo me diera cuenta de que había muchos mitos falsos y muchos tópicos que se podían romper, ¿no? Por ejemplo, la idea de que el vagabundo o el indigente es alguien que está siempre drogándose o alcohólico o con problemas mentales, o que siempre se está lamentando y vive en una continua tristeza permanente, ¿no?
descubrí que bueno, que había mucha dignidad, que había mucho incluso sentido de superación en algunos de ellos, ¿no? De salir de esa condición, y incluso sentido del humor o autoironía sobre su vida, ¿no? Y eso pues me pareció una perspectiva que nunca se había tratado en el cine. Intenté documentarme, me di cuenta que no había en la historia del cine muchas películas que trataran el tema de este tipo de pobreza como argumento principal, ¿no? Podía haber personajes o subtramas, pero contar una historia de indigentes en una ciudad de Occidente, pues la única que se me venía a la mente, que por cierto es una de mis películas favoritas, es Los Olvidados de Buñuel, que aunque trata del tema de la pobreza, pero lo lleva más al tema de la violencia y de la juventud, ¿no? Pero sí creo que bueno, quizá ese haya sido uno de los referentes de la película, y bueno, y hemos intentado darle ese enfoque, aprovechando también la idea de hacer un homenaje al cine social de los años 50, que estaba repleto precisamente de ironía, recordando aquellas fantásticas películas de la primera época de Berlanga, como Plácido o El Verdugo, ¿no? Que eran películas muy corrosivas, que hablaban de problemas sociales, pero con el humor como principal arma, ¿no? Cosa que también hacían en Italia, la comedia italiana. Por eso la película está dedicada a Rafael Azcona, al que tuve la ocasión de conocer en vida, que es quizá uno de los más importantes guionistas que hemos tenido, y a Furio Scarpelli, que es un gran guionista italiano que fue profesor mío en la Escuela de Cine de Roma, y que también es uno de los padres de la comedia italiana, ¿no? Sí, pues es un tema que la verdad que parece mentira que ocurre en Occidente, pero con esta historia que tú has retratado, existen 80 millones más en Europa, y no es una manera de hablar, son datos contrastados. Sí, son mucha gente. ¿Cómo puede ser esto en el siglo XXI? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Que decir, el hecho del anacronismo de las guerras o del hambre, cuando todo el mundo sabe que existen medios suficientes para poder erradicar el hambre si los gobiernos quisieran y se pusieran de acuerdo en una sociedad, una civilización que estamos continuamente tirando a la basura millones y millones de desperdicios de todo tipo, incluyendo la comida, pues es algo tristísimo, y que se ha convertido en algo de decir, bueno, es que no tiene arreglo, ¿no? Probablemente no lo tenga, porque el ser humano es así de extraño, ¿no? Puede hacer grandes cosas y al mismo tiempo ser capaz de hacer o de ser muy miserable, ¿no? Todo lo que sea, pues es poner un poco de dedo en la llaga y abrir a lo mejor alguna conciencia o hacer simplemente reflexionar, pues creo que es casi una obligación, ¿no? Por parte de todos, y bueno, si eso viene acompañado de un cierto vuelo poético y de la idea de contar una historia. En el fondo todas las historias se reducen a 3 o 4 temas, ¿no? Es decir, el amor, la muerte, la amistad, la traición, desde la época de los griegos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso dentro de ese universo de gente que está en la calle, pues creo que puede resultar muy atractivo para el espectador. Sí, parece que en la conciencia que tenemos aquí en Occidente, más o menos la gente que tiene para comer, que no es poco, es que la pobreza no está aquí, no está en Europa. Parece que en España o en Portugal o en Francia es algo ajeno a nosotros, y tendemos mucho a ver, bueno, es que los pobres están en África. Ya, pero es que al lado tienes a gente que necesita ayuda, y esto es una muy buena manera de abrir los ojos a la sociedad, ¿no? Sí. De hecho, pues, se podría llamar, en vez de Regreso al Horizonte, que es un título muy poético y que me gusta mucho, haciendo un homenaje a Buñuel, se podría haber llamado Los Invisibles en vez de Los Olvidados, ¿no? Porque recuerdo que estamos rodando en la plaza de Santo Domingo, en el centro de Murcia, que es una plaza muy bonita y al lado de una iglesia, y es el sitio, digamos, el epicentro de la ciudad, ¿no? Y entonces hay una escena donde tiene que estar Ginés García Millán encima de una caja de cervezas pidiendo limosna con una nariz de payaso, haciendo estatua humana, como vemos en muchas ciudades, ¿no? Sobre todo en estas fechas. Y la gente pasaba, porque además a mí me gusta mucho rodar a veces mezclando gente de verdad con actores y prescindir de la figuración siempre que puedo.
y entonces pues observar, ¿no? Entonces pusimos a Ginés dentro de aquella fauna, rodando de una manera un poco discreta, alejándonos con las cámaras para hacernos pasar desapercibidos y ver qué ocurría. La gente pasaba delante de él y no le reconocía, es que ni le miraban. Incluso algunos le echaban alguna moneda, pero no le miraba la cara, ¿no? Era como una especie de acto automático, y también fue algo bastante sorprendente, ¿no? Hasta qué punto se pueden hacer invisibles, ¿no? Sí, la verdad que eso sí que es un experimento sociológico, una persona conocida y parece que forma parte de la calle, que nadie se da cuenta de que está allí. Pero bueno, sí. A pesar de ser una historia dura, es optimista. ¿Se puede serlo sí. con este respaldo? Bueno, la película en el fondo trata sobre la amistad, sobre la familia, sobre la idea de la familia en el sentido más profundo, no solamente es la historia de un empresario que se arruina, termina de indigente en las calles de Lisboa y luego 15 años después decide regresar a su ciudad con la idea de conocer a su hija, que dejó siendo una niña y ella es una mujer, ¿sabes? Y entonces pues ese intento complicado, ¿no?, de enfrentarse a su pasado sin saber su hija, que su padre terminó siendo un vagabundo, pues se contrasta con la familia, digamos, que se va creando en el momento en que llega a esa ciudad y va conociendo personas que están en su misma condición pero que se ayudan unos a otros, y entonces viven una serie de aventuras y entonces todo eso pues crea una trama de relaciones donde el amor, la amistad y el sentido más profundo de la palabra dignidad, porque son personas que intentan, a pesar de las dificultades, salir adelante, ¿no? Y no son apestados. Entonces el poder vivir, que es una de las cosas que me llamó la atención cuando conocí los casos reales. De hecho, la película está inspirada en un caso real y obviamente está sublimada a través de la ficción, ¿no? Pero la historia de este hombre que hace ese viaje de retorno pues está basada en una de las historias que conocí en aquel documental con Querejeta, ¿no? Sí, es impresionante como la verdad que lo ves en la ficción y luego piensas, no, es que es verdad, es que esto está pasando. Sí. A pesar de que, bueno, al final es verdad que sí se mantiene la dignidad, que es lo que se intenta y lo que se quiere transmitir en la película, que hay un espíritu de superación y que se pretende salir de esa condición en la que viven. Uh-huh. Bueno, pues tiene una visión optimista y esperamos que la cause y que consiga que la sociedad, aunque sea española, que ya es bastante, abra los ojos y sí. Caiga con lo que tiene a su alrededor. Y hablando globalmente del cine, te dedicas más a hacer cine independiente. ¿Cuál crees que es su futuro? Pues es una pregunta interesante, porque estamos en un periodo muy extraño, donde, digamos, nunca antes ha sido tan fácil hacer una película, porque los medios digitales, desde hace 15 años, la revolución digital ha puesto patas para arriba la industria y la forma de producir películas, porque era mucho más sencillo coger una cámara, incluso un teléfono móvil, y poder grabar con una calidad suficiente para proyectarla en pantalla de cine, cosa que hace 15 años era impensable, ¿no? Pero al mismo tiempo toda esta proliferación de las nuevas pantallas, el hecho del consumo de cine pues a través de redes sociales, de tablets, de móviles, etcétera, con las grandes plataformas como Netflix que están invirtiendo en cine, las series, el hecho de que los directores de cine empiecen a hacer series, lo cual no tiene ningún problema, ¿no? Porque también los grandes literatos del 19 escribían sus novelas y las publican en los periódicos en fascículos para luego recopilarlas en un libro, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que se está perdiendo el respeto y el concepto de que el cine, por definición, tiene que ser un acto íntimo, oscuro y casi ritual, ¿no? De ir a un sitio, hay una liturgia, ¿no?, en la idea de ir al cine, el acto voluntario de salir de tu casa, comprar una entrada, ir a una sala oscura y ver una película en una gran pantalla, y que eso sea, digamos, el principal sentido de hacer una película, pues se ha sido al revés, ¿no? Ahora las películas prácticamente en pantalla están muy poco, de una vida inexistente, salvo que las puedas volver a ver en una filmoteca,
y enseguida se convierten en carnaza para todos esas plataformas que intentan exprimirlas como si fueran limones, ¿no? Y entonces la gente se acostumbra a ver más cine en esas pequeñas pantallas que en su sentido. Entonces, eso a mí me parece un poco aberrante, y el riesgo es que está deformando la percepción del espectador, que es decir, la gente, incluso yo conozco jóvenes que prefieren ver películas en los móviles que irse al cine a ver en una pantalla grande, ¿no? Sí, eso lo es cual verdad. para bien de mi generación pues resulta realmente sorprendente. Y eso tiene que ver también con el ritmo, que es que cuando ves una imagen en una pantalla grande, la mirada puede recorrer la pantalla y fijarse en detalles que son incapaces de apreciarse en una pantalla diminuta, ¿no? Y el ritmo de la construcción en el montaje pues cambia porque cambia el tamaño, ¿no? Hay una relación directa, con lo cual la percepción que tú tienes de esa historia que te está encontrando es radicalmente o muy diferente vista en una ventana que en otra. Y todo eso, pues bueno, a mí me preocupa, porque creo que el cine de autor o el cine independiente está migrando hacia otro tipo de espacios, que pueden ser los museos o las salas, seguirá habiendo las filmotecas, y ya estamos viendo que el cine comercial, que es el cine de consumo, pues ya se queda solamente para las salas, para los grandes espectáculos, las multisalas, ¿no? Y eso, bueno, a mí me resulta un poco triste, pero es lo que está ocurriendo y hay que aceptarlo. Sí, yo creo que además es irreal decir que has visto una película en una plataforma o en el móvil, porque yo creo que una película que ves en el cine es difícil de olvidar, porque Claro. te impacta mucho más, te llega mucho más, no hay ninguna interrupción. Es raro que tú te pongas a hablar por teléfono viendo una película en tu casa, pues Claro. llaman, viene alguien. Ajá, Entonces claro. es verdad que se está perdiendo este ritual, y es una pena. Esperamos que se pueda recuperar más allá de las grandes producciones, porque es necesario. Sí, Se va a convertir claro. como en el teatro al final. Sí, va a ser algo más. Lo que pasa es que en el teatro se ha producido el efecto contrario, porque el teatro siempre es teatro. Es decir, bueno, ahora está también de moda estos experimentos del mini teatro, de tal, ¿no? Pero en general, quiero decir, la industria del teatro mueve mucho dinero y la gente sigue yendo al teatro, ¿no? Y tú puedes tener una obra y poder representarla en cualquier espacio. En el cine, con la proliferación de los nuevos sistemas también de proyección, también es más fácil que a lo mejor un ayuntamiento tenga un proyector de buena calidad que pueda proyectar tu película, ¿no? Pero el problema ya no es ese, el problema es el circuito, es decir, cómo la gente llega a saber que en tal sitio hay una película súper interesante y que puede ir a verla, ¿no? Porque la información y la deformación de la información, que es un tema que está ahora muy de moda, pues sigue estando allí. Entonces el problema ya no es hacer una buena película, el problema es conseguir que esta película, sea buena o mala, exista. Entonces, si una televisión que produce cine encima tiene la plataforma publicitaria para poder comunicarlo, pues se machaca de ahí con el título que vaya a estrenar, y la gente ya pues siente la necesidad de ir a verla. Entonces, cuando va a la cartelera y dice, a ver, ¿hoy qué vamos a ver? Pues si ven un título que no conocen ni tienen la información suficiente, pues lo ponen Causa rechazo. en la cola, ¿no? Y ese es el problema. Pero, en fin. No es tanto hacer buen cine, sino conseguir difundirlo y que llegue a todo el mundo. Claro. Bueno, pues ya que nuestra sección de entrevistas se llama Sin café como excusa y ya tenemos que ir concluyendo, un par de preguntas. ¿Con quién te tomarías un café sin dudarlo? ¿Con quién me tomaría un café sin dudarlo? Pues también hay una larga lista de personas que me gustaría tomarme un café, pues probablemente con Francis Ford Coppola, que lo he citado antes, al que tuve la ocasión de conocer poco, pero le conocí cuando éramos estudiantes de la escuela de cine, que vino a dar una charla y a tener un encuentro con los alumnos. Siempre me ha parecido un director muy visionario, que ha hecho grandes películas, ¿no? Y aparte que también hace vino, pero y hay algo en común. y está muy alejado del cine ya, porque también yo creo que él se da cuenta, aparte de que ya está mayor, de que la idea del cine que uno tiene en la cabeza, el problema es que tú quieres hacer cine de una forma, el cine cambia, tú quieres ir haciendo cine, pero ya no puedes hacer el cine que querías hacer, porque es diferente, es otro concepto. Entonces te tienes que ir amoldando, y en un momento determinado de tu vida te planteas eso es lo que quieres seguir haciendo, cuando hay otras cosas tan interesantes como puede ser pues hacer vino, escribir novelas o relatos cortos,
un disco de música o cualquier otra manifestación creativa que también te pueda apetecer. En el caso de personas como yo, pues bueno, tenemos otras inquietudes aparte de la cinematográfica, ¿no? Y sí creo que sería una persona interesante para tomarse un café o dos. ¿Y habría alguien con quien no lo harías? Pues no por nada. Por ejemplo, con Almodóvar creo que no tendría mucho que decirme o él a mí. Aparte que es un tipo bastante simpático al nivel personal, pero el cine que hace a mí jamás me ha interesado. Y bueno, no sé tampoco por qué hablo, no pretendía hablar mal de él, pero bueno, no tengo enemigos, ¿no? Quiero decir que no sé, realmente a lo mejor tampoco me tomaría un café con Donald Trump o con el loco de los misiles, ¿no? O a lo mejor sí para sacar ideas, ¿no? Como hace el Évole Sí, es verdad. Para ver qué esconden. Algún personaje surrealista y verlo así en primera persona. No, yo creo que no hay que tener miedo a tomar café con nadie, ni siquiera con el diablo, ¿no? Siempre se puede aprender de los demás. Sí, sí, es verdad. Ese es el espíritu un poco periodístico, de que siempre hay algo que hay que saber más. Y bueno, pues para terminar, ¿qué excusa nos darías para tomar un café contigo al equipo de Telón y Cuenta Nueva? Bueno, pues creo que es una persona que le gusta conversar como estás viendo y nada, no es obligatorio, ¿no? Pero cuando queráis, si venís por Murcia, yo voy por Madrid, que voy continuamente, pues quedamos un día y nos tomamos un café, no muy... Yo me tomaría un descafeinado porque soy hipertenso y entonces no puedo tomar mucha cafeína, pero bueno, por lo menos uno sí. Y nada, el café es uno de los pequeños placeres también que forman parte de nuestra cultura y también hay muchas películas, como sabes, sobre el tema, ¿no? Sí, es verdad, pues recogemos el guante y te esperamos en Madrid próximamente, o nosotros en Murcia, nunca se sabe. Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista y nada, te esperamos próximamente en el programa. Muy bien, pues cuando queráis. Muchas gracias. Gracias.